socorro viene de Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos en el Señor. Sean todos bienvenidos en esta mañana maravillosa que Dios nos ha regalado a este tiempo de devocional, donde meditaremos en esta mañana del día sábado en la palabra de Dios, que vamos a leer y meditar en ella en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 19. Génesis, capítulo 50, versículo 19. Y vamos a pedirle, como siempre, la dirección a nuestro Padre Celestial para que nos enseñe y nos instruya a través de la palabra de Dios. Dice así Génesis 50, versículo 19, y la leo a favor de ustedes en esta mañana. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Creen que puedo tomar yo el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? Quiero leerles esta pequeña frase para empezar a hablar del tema del día de hoy. El perdón es más grande que la venganza y la misericordia más grande que la ira. Según este pasaje de la palabra de Dios, hagámonos una pregunta, y es: ¿deberíamos de tomarnos el lugar de Dios? En la historia de este pasaje que acabamos de leer, recordemos que José había sido vendido por sus hermanos a causa de un sueño que él había tenido y que años después se iba a cumplir al pie de la letra, porque el sueño provenía de parte de Dios y tenía un propósito para el pueblo de Israel y para la vida de José. Para entonces, José estaba muerto para sus hermanos. Los recuerdos del pasado siempre estuvieron presentes en la vida de José. El querer saber cómo estaba su padre Jacob, cómo estaba su hermano amado Benjamín y qué había sucedido con la vida de ellos, a pesar de que tenía ya un lugar de honor, era el gobernador de Egipto, era el hombre más importante sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Estaba como administrador de todas las cosas del faraón y ahora tenía un lugar donde tenía también una autoridad para poder ejercerla en cualquier momento. Tras la hambruna que había traído a la tierra de Egipto, también había tocado la vida de toda su familia, de su padre y de sus hermanos y sus descendientes, y ellos llegaron a pedir a Egipto también aquel grano para poder ser alimentados y sustentar sus familias. José apenas los vio, según la palabra de Dios, vinieron todos aquellos recuerdos, y ahí es donde empieza Dios también a tratar con la vida de José, pero también con la vida de los hermanos de José. A la final, cuando se revela José a sus hermanos, la primera impresión que tienen sus hermanos es tener miedo. Tenían miedo porque ahora se encontraban ante no José solamente, aquel pastorcito de ovejas, el niño mimado de Jacob, no, sino que ahora se encontraban ante el gobernador de Egipto, Saná Panea, que significaba su nombre El Salvador. Se encontraban ante aquel hombre que tenía poder y dominio sobre Egipto, que nada se hacía si él no lo aprobaba, y si nada se podía hacer era porque él negaba la orden de que se hicieran. Tenían miedo porque ahora quizás se iban a encontrar con un José vengativo, con un José que les iba a cobrar todos los males que ellos habían hecho con él, tirándolo a la cisterna, mintiéndole a su padre, permitiendo que lo vendieran, que lo ultrajaran e hicieran con él 1000 pedazos de su vida. Ellos tenían miedo porque quizás estaban pensando que José iba a aprovechar su posición
de gobernador, de autoridad, para echarlos a la cárcel, maltratarlos, ponerlos por esclavos y hacerlos pasar aún cosas mayores que la que él había pasado. Pero qué maravilloso es que Dios había esperado todo este tiempo para tratar con la vida de José. Para José no fue fácil ver a sus hermanos. Para José no era fácil ver a aquellos que le hicieron males en vez de bienes, y más proviniendo de su propia sangre y su propia familia. Pero José, viéndoles el miedo que tenía, lo primero que les dice: no tengan miedo. Les dice él a ellos: no tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? José lo primero que hace es decirle a ellos: mire, cálmense. ¿Quién soy yo para castigarlos? ¿Quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para dictar una sentencia de muerte sobre sus vidas? Reflexionemos sobre esto, mis amados. Y es: ¿cuántas veces nosotros quisiéramos tomar el lugar de Dios? Cuando alguien falla, cuando alguien nos hace males, aun cuando alguien no comparte nuestros propios ideales, a veces queremos tomar navaja por navaja, ley por ley, cuchillo a cuchillo, y vivir en la ley de la venganza. A veces quisiéramos tomar el lugar de Dios para dictaminar juicio y fuego, como los hijos del trueno que le dijeron al Señor Jesús que si era necesario orar como Elías, harían descender fuego del cielo para que consumiera a aquellos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Maestro llamado Jesús. Pero el Señor Jesús inmediatamente los reprende y les dice: ¿acaso vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Yo no he venido para que se pierda nadie, sino para que todos puedan proceder al arrepentimiento y puedan heredar la vida eterna. En pocas palabras, José estaba allí para decirle a sus hermanos: no soy yo el que los debo de juzgar, no soy yo el que los debo de castigar, aunque tenga una posición de autoridad, esto no me compete a mí. Ahora yo quiero enseñarles el perdón, la misericordia, dejar la ira y empezar de nuevo, si es necesario, a volver a tener una vida y una nueva relación como hermanos. ¿Cuánto deberíamos nosotros también hacer lo mismo? Dejar de ponernos en la posición de Dios, de decir: usted sí se salva, usted no se salva, usted se va al infierno, usted no se va al infierno, usted no tiene perdón de pecados, lo que usted ha hecho, no, esa persona no merece el perdón de Dios. No le hablemos, desestimémoslo, pongámoslo a un lado, rechacémoslo, no le hable, no le diga tantas cosas que a veces irritan a Dios, mas no glorifican su santo nombre. José demuestra de que él está hecho, que es de José también nos demuestra la esencia de nuestro Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, que el perdón es más grande que las muchas faltas que nos hayan hecho o con las cuales nos hayan aporreado. Y también nos demuestra una vez más de que a nosotros no nos compete tomar el lugar de Dios, ni para juzgar, ni para castigar. Así que oremos y pidámosle a Dios en esta mañana para que nos ayude a perdonar, a amar y a ser misericordiosos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra tan contundente que tú nos das, mi Señor. Te pedimos perdón si hemos tomado el lugar tuyo para con otros. Y pedimos, Padre, que venga el perdón que es más grande que la venganza. Que venga el perdón de Dios a nuestras vidas para perdonar a otros. Y ayúdanos, Señor, a tener misericordia y a dejar a un lado la ira y la venganza.
Padre, ponemos en tus manos este día y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, amados hermanos, amigos, donde quiera que usted se encuentre, comparta este devocional con otros, ponga la palabra de Dios en práctica y si Dios nos lo permite, nos veremos una vez más el lunes a las 5 a.m. en Vida para la Vida. Bendiciones, Dios les bendiga.